Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy la tercera y última parte de Kuala Lumpur. Venga, vamos allá. Una cosa que me sorprende de Malasia es que, aparte del calor y de la humedad que hace, tienen incluso lugares, restaurantes de hot pot, que es para cuando hace frío, pero es que aquí frío yo creo que no hace nunca. Aquí tenemos una espectacular mezquita que está cerrada. Esta será la futura zona de negocios de Kuala Lumpur. Y estos son los primeros edificios, y aquí dentro incluso está la parada de metro. Y aquí, bueno, este es el edificio que hemos visto antes, la calle, el edificio, y aquí ya está la estación de metro. Bueno, bastante moderno. Y rollo business, nuevo business del siglo XXI, aquí todo ya incorporado con los edificios de oficinas, en la zona de negocios y el metro al lado para venir a trabajar. Incluso también con el gimnasio aquí al lado por si quieres hacer un poco de fitness. Por 9 RM, un plato de business sushi, aquí os lo dejo. Vamos a ver qué tal está esto. Esta es la línea subterránea, que es la última línea de metro que hay aquí. Es bastante curioso. Hoy es muy temprano, demasiado temprano, pero hay dos escaleras de bajada y dos escaleras de subida. Bueno, ahí tenemos las Torres Petronas y parece que puede ser otro país perfectamente asiático con un nivel de contaminación considerable. Y esta es la entrada oficial al Palacio Nacional. Y por dentro este es el Palacio Real. El nombre del jefe de Estado es bastante largo, el nombre del rey. Así que puedes buscarlo en Wikipedia perfectamente. Esta es la entrada, a partir de aquí ya no se puede entrar. Ahora mismo el rey está en palacio por la bandera. Como podemos ver, esta bandera amarilla es la bandera real. Y bueno, Y este es el World Trade Center de aquí de Kuala Lumpur. Es bastante buen lugar para hacer negocios, os lo recomiendo. Y aquí tenemos otra perspectiva del World Trade Center. Bastante bien comunicado, gente cordial y bastante económico también. bueno chicos, gracias por estar hasta el final. Espero que os haya gustado. Terminamos con unas Petronas. Y dejaré un buen like si os ha gustado, así podré saber qué ese tipo de vídeos os gustan y puedo hacer nuevos vídeos, una segunda parte o lo que me pidáis. Gracias y hasta la próxima. A seguir viajando.
entrar en las Torres Petronas que nos encontramos. Un Fórmula 1 patrocinado por Petronas. Y bueno, vamos a entrar adentro a ver qué diferencias podemos ver con otros centros comerciales. Esto es el interior que hay, el centro comercial que hay entre las dos torres. Y un centro comercial, bueno, con las típicas marcas y poco más. Y cogeré otro ángulo. Y este es el mercado central. Ahora lo van a abrir en cosa de 10 minutos. Y es bastante notorio que junto al mercado central hay una calle peatonal, que es esta, que está cerrada también ahora mismo, no se puede pasear tampoco, como podemos ver. Aquí pues la comida que compran o que se ofrece en el mercado central un poco más tarde, pues la podemos comer aquí en el mercado callejero. Así que va bien saberlo muchas veces, porque haces un paseo por dentro, ves algo que quizás puede interesar de comida local, y aquí fuera después pues no nos lo podemos comer. Me he desviado un poco de la ruta para poder enseñaros el río que pasa por Kuala Lumpur, que es este. Seguimos con la Kuala Lumpur Colonial. Esta es la oficina de turismo, que está cerrada ahora mismo. Y esto, que es el Museo de Textil. Antiguamente mucha ropa salía de aquí. Y bueno, de aquí, no de este edificio, sino del país. Y han hecho un museo, a día de hoy ya no apenas hay, pero bueno, siempre queda el recuerdo en el museo. Y esto, volvemos aquí a la Plaza de la Independencia, y con la oficina de información aquí al lado. Y aquí la bandera malaya ondeando en lo más alto del mástil. En este mismo mástil fue la última vez, agosto del año 57, cuando ondeaba la Union Jack por última vez y izaron la bandera malaya, de la Federación Malaya. Esta calle siempre está cortada al tráfico y en algún día concreto pues hacen algún desfile de militar o a cosas parecidas. Esto es los restos que quedan de la época colonial británica. Ahora hay bastante gente porque es la hora de comer y también hay unos cuantos turistas por aquí, pero bueno, habitualmente aquí uno, si viene antes de las 11 de la mañana, no hay nadie. Es la segunda vez en mi vida que vuelo con un A380, en esta ocasión un A380-800, y vemos la configuración 3, 4, aquí está el pasillo, y 3 más. En este avión realmente uno no se entera de nada. 3...